Al momento de crear nuestro HTML es muy importante entender que hay básicamente dos tipos de elementos. Los elementos que son en bloque y los elementos que son en línea. Eh, ¿Qué significa una y otra cosa? Bueno, los elementos en bloque son los que ocupan el ancho total del contenedor. En cambio, los elementos en línea solamente ocupan el espacio que tiene de contenido esa etiqueta. Así que vamos a ver rápidamente en este ejemplo muy sencillo cómo funciona cada uno. Eh, el elemento contenedor div es un elemento en bloque. Fíjense que yo acá tengo un elemento div. Mediante CSS le agregué un color de fondo rojo para que quede en claro que el espacio que ocupa es el ancho total de la pantalla. Otro elemento que también es en bloque es el párrafo. Fíjense que yo creo un párrafo, tiene este texto y fíjense que también ocupa el ancho total. Fíjense que yo creo un div y después creo un párrafo y como cada uno ocupa el ancho total, el siguiente elemento aparece abajo. En cambio, vamos a ver ahora los elementos en línea. Los elementos en línea, eh, por el contrario, solamente ocupa el espacio que tiene de contenido. Fíjense que un elemento en línea, por ejemplo, es el elemento spam. El spam, que se crea de esta manera, se utiliza mucho cuando queremos agregar a un texto algún formato específico o algo que no sea, por ejemplo, necesariamente negrita. Como ya vimos antes en las etiquetas de estilo, por ejemplo, teníamos para negrita el strong. Si queremos agregar otro tipo de estilo o algún otro significado, se usa mucho el spam. Entonces, fíjense que la etiqueta spam eh, tiene también el color rojo de fondo y fíjense que tiene el espacio que ocupa, no es el ancho total, sino solamente la palabra spam. Lo mismo pasa con la etiqueta strong. Fíjense que la etiqueta strong también ocupa solamente el espacio de la palabra. Y además, presten atención al detalle que estas dos etiquetas quedan una al lado de la otra, porque al ser en línea solamente ocupan el espacio de la palabra y a continuación, si agregamos un elemento en línea, también va a verse uno al lado del otro, siempre y cuando tengamos espacio en pantalla. Por el contrario, si agregamos un elemento que es en bloque, ese elemento en bloque va a aparecer abajo. Así que bueno, esto básicamente es relativamente sencillo. También es importante saber que estos son, digamos, los estilos que vienen por defecto dentro de esas etiquetas. Es decir, cuando creamos un elemento spam, por defecto el estilo que viene es en línea. Pero si queremos, podemos mediante CSS cambiarle la propiedad a esa etiqueta y que en vez de que sea en línea, sea en bloque y ocupe el ancho total de pantalla. Pero bueno, eso ya es un tema más avanzado que es más relacionado a CSS, no tanto a HTML. Lo importante de HTML es entender que cada una de las etiquetas viene con una propiedad por defecto que va a ser en bloque o en línea. Para terminar de entender este concepto y las diferencias, vamos a abrir una página web, por ejemplo la de Wikipedia, y a simple vista vamos a ir inspeccionando un poco los distintos elementos para que vean cómo funciona y si son en bloque o en línea. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, primero un link. Esa etiqueta, la etiqueta A, es en línea. Esa etiqueta está dentro de un spam. Esa etiqueta también es en línea. Pero si ven el texto de abajo, no está luego del texto. ¿Por qué? Porque ese spam está adentro de un H2. Y fíjense que ahí sí el H2 está ocupando el ancho total
de la pantalla. Si seguimos bajando, fíjense que después tenemos un div que mediante CSS, eso ya es otra cosa que no está relacionada a HTML, pero sí, mediante CSS está posicionada del lado derecho de la pantalla. Y luego a la izquierda, fíjense que aparece el párrafo. Fíjense que los párrafos sí, como les dije antes, ocupa el ancho total de la pantalla. Si sigo haciendo scroll hacia abajo, fíjense, ven que todos los párrafos ocupan el ancho total del div por fuera, que es este div, que es un div contenedor. Un div es un elemento en bloque, como les había dicho antes, tiende a ocupar todo el ancho total, pero en este caso, fíjense que no ocupa el ancho total, sino que hay un div acá y después un poco más abajo ya tenemos el otro div. Eso es porque después mediante CSS se les cambia la propiedad a estos contenedores para que queden uno al lado del otro como en columnas. Pero eso ya se hace con CSS. Con HTML, cuando nosotros por defecto creamos la etiqueta, va a venir con la propiedad en bloque. Pero sí es muy importante entender eso, de que si queremos cambiar la posición de una etiqueta en bloque a que sea en línea, por ejemplo, o que no ocupe el ancho total, se debe cambiar mediante CSS. Si luego vemos acá, también tenemos los links, que como les dije antes, también es en línea, eh, y así sucesivamente. Hay, por supuesto, un montón de distintas etiquetas. Yo ahora en esta lección les voy a dejar un link con un listado de etiquetas que van a estar agrupadas por etiquetas en línea y etiquetas en bloque. Simplemente como para que lo tengan como referencia y lo tengan en cuenta al momento de crear el HTML. Así que bueno, espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre elementos en línea, elementos en bloque, y si tienen alguna pregunta o consulta en particular, la pueden dejar en los comentarios.